Hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar con la tercera y última parte de nuestra materia, es decir, los 20 años de historia argentina que arrancan con el final de la dictadura militar y la recuperación democrática. En esta etapa vamos a trabajar fundamentalmente dos presidencias, las de Raúl Alfonsín y la de Carlos Menem. Pero a diferencia de lo que ocurrió en las unidades anteriores, no las vamos a dividir justamente en función de los límites de cada presidencia, de cada etapa presidencial, sino a partir de un criterio analítico. Este primer video va a cruzar las presidencias de Alfonsín y de Menem, tomando como eje conductor el tema de los derechos humanos. Para entrar en esto tenemos que recordar brevemente el final de la dictadura militar, el legado que deja la dictadura militar a la naciente democracia. Ese legado se puede dividir en dos grandes problemas, que son justamente los que va a tener que resolver el sistema político argentino y que van a condicionar en buena medida la suerte de la democracia. Por un lado, el problema económico. En el análisis de la dictadura militar hemos hablado varias veces de que, más allá de la terrible marca que dejó en términos represivos, su principal legado, su principal herencia tuvo que ver con la transformación del modelo del sistema económico argentino. Esa transformación, es decir, el abandono de la etapa llamada de industrialización por sustitución de importaciones y su reemplazo por un sistema basado en la valorización financiera, es decir, en la entrada y salida de divisas del exterior, produjo el desmantelamiento de la industria y consecuentemente un elevado desempleo, que como veremos va a profundizarse en los años 90, y tuvo también como resultado una fuerte concentración económica, ya que no todas las empresas salieron perjudicadas por estas políticas, sino que por el contrario algunas de ellas, las que tuvieron una centralidad notable durante la etapa de la dictadura, se van a ver fortalecidas y van a concentrarse en pocas manos actividades repartidas entre diferentes empresas. Y por último, uno de los principales problemas que deja la dictadura, producto justamente de este sistema de valorización financiera, es el elevadísimo endeudamiento de la economía nacional, que va a condicionar fuertemente primero el gobierno de Alfonsín y luego todos los siguientes, incluso el actual, en el momento en el que estamos hablando ahora, ya que constantemente van a tener que enfrentar la obligación de pago de intereses que se van acumulando a partir de esa deuda. Desde el punto de vista social, estas transformaciones económicas produjeron una ruptura en el tejido colectivo. A partir del cambio del sistema económico, lo que habrá es una enorme cantidad de la población que va a quedar sumergida en la pobreza o incluso en la marginalidad y una muy fuerte ampliación en la brecha de ingreso. En términos muy simples, los ricos son más ricos que antes, los pobres son más pobres que antes. Y esto va a condicionar fuertemente, estas dos cosas van a condicionar fuertemente al sistema democrático, que por un lado va a tener que responder a las necesidades de los sectores más pobres, pero por otro lado, para responder a ellas va a estar condicionado por la presión que ejercen los sectores más poderosos, que van a negarse a aceptar las políticas redistributivas que deberían implementarse para poder enfrentar esos problemas. Estos dos temas, el tema de la fragmentación social y el tema económico, los veremos en el próximo video para la clase que sigue. Ahora nos concentraremos en el tercer gran eje de esta herencia de la dictadura, que es el de las demandas de justicia por las violaciones a derechos humanos cometidos durante la etapa dictatorial. Acá pueden ver en las imágenes fuertes movilizaciones que acompañaron el final de la dictadura. Como ustedes recordarán, ya desde el año 82 se veían en las calles nutridas manifestaciones que integraban estos dos grandes reclamos. Por un lado, el tema económico. Ustedes pueden ver abajo a la izquierda la imagen de Saúl Baldini junto con Lorenzo Miguel, es decir, las principales figuras del sindicalismo peronista, y arriba a la izquierda las manifestaciones de la CGT por paz, pan y trabajo. Pero al mismo tiempo, al lado derecho, tenemos las manifestaciones encabezadas por los organismos de derechos humanos. El tema de derechos humanos, el tema de la violación a los derechos humanos, el tema de los desaparecidos, va a ser una de las principales banderas que van a acompañar estas movilizaciones hacia el final de la dictadura. Y esto, como decíamos, condiciona la democracia, porque este problema, es decir, el reclamo de justicia de aquellos perjudicados por las políticas represivas de la dictadura, va a tener que ser una obligación que tenga que enfrentar los gobiernos democráticos. Veremos cómo este tema va a aparecer en el marco de la campaña electoral con la que se cierra la dictadura. Ustedes recordarán que en el video anterior habíamos terminado justamente con el llamado de Viñone a elecciones, un llamado a elecciones que fue modificando su fecha. Al principio la dictadura quería postergarlo hasta el año 84, pero la presión popular obligó a adelantarlo a octubre del 83.
¿Qué tenemos que tener en cuenta para estas elecciones? En primer lugar, la muy fuerte polaridad que se da entre los dos grandes partidos existentes hasta ese momento, el peronismo y el radicalismo. Prácticamente el 90% de la población distribuyó su voluntad política entre estas dos grandes fuerzas. Si analizamos cada una de las dos fuerzas por separado, digamos que por el lado peronista tenemos una gran novedad. Son las primeras elecciones, las del 83, en las cuales no va a existir la figura de Perón, que es su fundador y principal y único líder hasta ese momento. Perón ha fallecido en el año 74 ejerciendo la presidencia y desde entonces el peronismo ha estado carente de un liderazgo claro. Por otro lado, recordarán ustedes que en las elecciones del 73 justamente el peronismo estaba dividido entre esos grandes sectores que llamamos genéricamente izquierda y derecha peronista. Esa división ya no existe más a partir de la dictadura justamente, la fuerte represión llevada adelante por el gobierno militar y ya de antes de la época de Isabel Perón, ha debilitado muy fuertemente al sector de la izquierda y por lo tanto el peronismo se identifica fuertemente con lo que antes sería su sector derecho, que ahora ya no se llama derecha porque justamente no existe más esta división. Es decir, el sindicalista. En este sentido, la figura de la que hablamos en la imagen anterior, la figura de Lorenzo Miguel, el sindicalista, tiene una importancia significativa y el candidato que elija el peronismo para estas elecciones del 83 va a ser alguien que ya conocemos, que es Ítalo Luder. Ustedes recuerdan, Luder había sido presidente interinamente cuando Isabel Perón había pedido licencia en el año 75, en septiembre de 75. Y esto tiene que ver con que justamente Luder era una figura vinculada con esa línea del peronismo, el peronismo vinculado con el sindicalismo. Luder va a ser el candidato a estas elecciones por el peronismo. En cuanto al radicalismo, también, aunque en menor medida, ha sufrido un proceso de renovación, porque así como en el peronismo ha fallecido Perón, que es su fundador y líder, en el caso del radicalismo, quien ha muerto durante la dictadura, en el año 81, ha sido Ricardo Balbín. Y quien ha quedado como figura más carismática, más fuerte del radicalismo, es una persona que hasta ese momento militaba en la oposición interna a Balbín, en el movimiento llamado de Renovación y Cambio, que es Raúl Alfonsín, alguien vinculado con el sector más combativo del radicalismo, más crítico de la dictadura. Balbín había tenido una actitud más bien favorable al gobierno militar. Alfonsín, por el contrario, se había manifestado siempre en contra, había tenido una actitud más amigable con los movimientos de derechos humanos, había llamado la atención sobre esos problemas, a diferencia de lo que hizo otro sector del partido, y había sido muy crítico de la aventura militar de Malvinas. En la campaña electoral del 83, los dos temas de los que hablamos recién aparecen en un lugar central, el tema económico y el tema de los derechos humanos. Como es natural, el peronismo va a poner en la campaña el centro en el tema económico. Al hacerlo, dejaba en segundo plano el tema de derechos humanos. Por el contrario, Alfonsín en su campaña va a poner fuertemente el énfasis en la necesidad de llevar a cabo juicios en contra de los responsables de la violación de derechos humanos durante la dictadura. Alfonsín ha dicho durante la campaña que de ser elegido presidente, lo primero que iba a hacer era derogar la ley de autoamnistía, recuerdan que de la que hablamos en el video anterior, la ley de Viñones, para poder llevar adelante estas acciones judiciales. No solamente ha hecho eso, sino que va a denunciar que el peronismo ha hecho un pacto con la dictadura para evitar que se produzcan este tipo de juicios. A este pacto Alfonsín astutamente lo llama pacto sindical militar. Sindical por el lado peronista y militar evidentemente por la dictadura. ¿Por qué digo astutamente? Porque de esa manera Alfonsín quería diferenciarse a él como miembro de un partido político de dos sectores que más bien están identificados con lo que llamamos corporaciones, el sindicalismo y los militares. Alfonsín efectivamente termina triunfando, se va a dar va a obtener el triunfo en las elecciones de octubre del 83 y se va a dar una situación inédita. Es la primera vez que el peronismo pierde una elección, así como es la primera vez que el peronismo se presenta sin Perón vivo en una elección, también es la primera vez que cae derrotado. Alfonsín obtiene el 52% de los votos, un porcentaje muy alto, pero también es interesante que vean, fíjense que el peronismo obtiene un 40% de los votos, que es un porcentaje muy alto. Y eso también nos muestra, como lo que habíamos mencionado antes, el fuerte bipartidismo que existía en la política argentina en ese momento. Los primeros meses del gobierno de Alfonsín van a estar caracterizados por un fuerte impulso de reformas para transformar el sistema vigente. Esta etapa, la que se suele llamar la primavera alfonsinista, en parte por el momento en que Alfonsín asume el 10 de diciembre, y en parte por una idea metafórica de pensar en el nuevo nacimiento, ¿no? El reverdecer de la política argentina. Bueno, esta nueva etapa se va a extender más o menos hasta el año 85, 86, va a depender un poco esto de diferentes rubros.
y va a mostrarlo al presidente un poco en sintonía con su discurso de campaña, ¿no? Avanzando contra lo que llamaba contra las corporaciones. Alfonsín va a tener un enfrentamiento fuerte, por ejemplo, con las autoridades de la Iglesia. Recuerden ustedes que la Iglesia había tenido una participación muy importante en la dictadura. Y este enfrentamiento se verá, por un lado, en las políticas de liberalización de toda la censura anterior. Si en la dictadura estaban prohibidas una serie de películas, una serie de imágenes, una serie de contenidos, con la democracia ahora se permiten ver películas que antes no se podían. Se pueden, por ejemplo, como ven a la izquierda, ver fotos con ver revistas que tienen mujeres con poca ropa en la tapa, cosa que genera muchas molestias en los sectores conservadores, por ejemplo de la Iglesia, pero más fuertemente que eso va a ser también el tema del divorcio, que le va a generar a Alfonsín un fuerte enfrentamiento con la Iglesia y que va a resolverse tardíamente, recién en el año 86. Sabrán ustedes que el anterior proyecto que la anterior ocasión en la cual se había aprobado el divorcio en Argentina había sido en épocas de Perón, justamente cuando se enfrenta con la Iglesia al final de su mandato. Esa ley de divorcio fue anulada por la dictadura de la Revolución Libertadora. Recién a partir del año 86, o sea, recién hace menos de 40 años, en Argentina se aprueba la ley de divorcio. También va a proponer un acuerdo con Chile. Recordarán ustedes que Argentina había estado casi al borde de la guerra con Chile en los años de la dictadura por un conflicto limítrofe por las islas del Canal del Beagle. Ese acuerdo va a generar mucha oposición en los sectores del peronismo y finalmente van a terminar y se va a llevar a un plebiscito que va a terminar con la victoria de la propuesta de Alfonsín. Al mismo tiempo también, como vamos a ver el video próximo, Alfonsín se va a enfrentar con el sindicalismo, con un proyecto de ley, la ley Mucci, que va a ser muy rechazada por los sindicalistas y finalmente no va a poder ser aprobada, y a partir de su proyecto económico va a tener enfrentamientos con los empresarios. Estas dos cosas, como dije, las veremos en el video próximo. Finalmente, Iglesia, empresarios, sindicato, la otra corporación con la que Alfonsín se va a enfrentar fuertemente va a ser la corporación militar. Y acá aparece entonces el tema de los derechos humanos. Como recordarán, en la campaña Alfonsín había prometido derogar la ley de autoamnistía. La ley de autoamnistía era la que había promulgado el gobierno de Viñone, prohibiendo cualquier tipo de enjuiciamiento contra las autoridades militares que habían sido culpables de delitos contra los derechos humanos desde la época de Isabel Perón. Efectivamente, Alfonsín cumple con esta promesa de campaña y a los pocos días de asumir anula esa ley de autoamnistía y no solamente eso, sino que por decreto promueve el enjuiciamiento a los jefes militares de las tres primeras juntas, es decir, la que gobernaba durante la época de Videla, de Viola y de Galtieri. La estrategia que busca Alfonsín a partir de este decreto era que los juicios se concentraran solamente en las cúpulas de los militares, esto quiere decir en los altos mandos, en los altos jefes. ¿Por qué en las cúpulas? Porque Alfonsín temía la resistencia de los militares contra las investigaciones judiciales y consideraba que para ello lo mejor era concentrar los juicios solamente en los altos mandos, que no solamente eran menos en cantidad, sino que además no estaban ya en actividad, habían pasado a retiro. Lo que Alfonsín pretendía entonces era que los juicios se concentraran solamente en los que daban las órdenes, en los altos mandos militares. Por eso los juicios debían ser contra las juntas. Como veremos, esta estrategia va a dar resultados solo hasta cierto punto. Para avanzar en este sentido, Alfonsín en el año 84 va a promover la creación de una Comisión Nacional relativa a la desaparición de las personas. Es la CONADEP, un organismo que depende del Ministerio del Interior, es decir, es un organismo público, es un organismo estatal, que va a ser justamente la encargada de complementar lo que ya había empezado a hacer, si recuerdan ustedes en el video anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que había visitado el país en el año 79. Es decir, va a entrevistarse con todos los familiares o incluso con las víctimas sobrevivientes de la dictadura, va a recabar esa información y todo esto lo va a recabar en un informe muy extenso, con una enorme cantidad de testimonios. Ustedes pueden ver en la imagen, en la foto, al escritor Ernesto Sábato, que era el presidente honorario de esta comisión, entregándole a Alfonsín este resultado. Parte de estos resultados resumidos se van a publicar en un libro que tuvo mucha divulgación en estos años, que es el Nunca Más, un libro que probablemente ustedes también conozcan. Allí, algunos de estos testimonios se recogen como para mostrar a la opinión pública las atrocidades cometidas por la dictadura.
En paralelo a estas acciones y de alguna manera para evitar presentarse como enemigo de los militares, Alfonsín va a buscar también el enjuiciamiento a los líderes de las organizaciones guerrilleras sobrevivientes. Ustedes saben que una buena parte de estas organizaciones habían sido diezmadas durante la dictadura. Lo que esto va a suponer es lo que se conoce con el nombre de teoría de los dos demonios, una forma de presentar a la violencia de la dictadura como equivalente a la violencia de la guerrilla. De ahí el nombre de dos demonios, el nombre metafórico de dos demonios. Esto, como verán ustedes en el libro, recibe bastantes críticas porque supone poner en el mismo plano de igualdad, supone poner en un plano de igualdad a la autoridad estatal con la de las personas particulares. Es decir, evidentemente hay una responsabilidad mucho mayor en quienes tienen a su cargo la tarea de defender los derechos humanos, como son por definición las autoridades estatales, y por otro lado, la responsabilidad de una persona particular. Esta idea, esta equiparación de los crímenes de la dictadura con los crímenes de la guerrilla, daba lugar a una impresión engañosa, que era la idea de que la sociedad estaba en el medio de dos sectores enfrentados, cuando en realidad la guerrilla había tenido en su momento una fuerte inserción social y no dejaba de ser parte de esa sociedad. A partir del informe de la CONADEP del 84, en el año 85 van a empezar los juicios a los comandantes. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá unas imágenes muy fuertes simbólicamente de esos años, que van a ser la de los militares que habían encabezado el poder del Estado. Por ejemplo, acá pueden verlo a Macera, a Videla, a Galtieri, sentados en el banquillo de los acusados como ciudadanos comunes. Esta es una imagen que para Alfonsín va a ser muy poderosa porque le va a permitir mostrar a la opinión pública la idea de haber cumplido con su promesa de campaña, ¿no? La democracia está por encima de cualquier tipo de poder, cualquier tipo de corporación, y logra llevar a cabo este tipo de acción judicial. Durante este juicio, que llevó varios meses, se produjo una ola de rumores de posible golpe de Estado o de levantamientos militares, rumores que incluían también amenazas de bombas en escuelas y en edificios públicos, cosa que llevó al gobierno a promulgar el estado de sitio. Finalmente, en diciembre se puso la sentencia por la cual algunos de los dictadores, como Videla o como Macera, fueron condenados a prisión perpetua, otros tuvieron condenas menores, pero también altas, como 17 años o 20 años, y en algunos casos hubo absoluciones, ¿no? Por ejemplo, Galtieri fue absuelto, cosa que generó también bastante rechazo. Sin embargo, Galtieri va a ser detenido y enjuiciado posteriormente, pero por el tema Malvinas. Si detuviéramos la historia en este punto, Alfonsín podría decirle a la opinión pública que ha demostrado que ha cumplido su palabra, que ha llevado adelante lo que prometió en la campaña, es decir, el juicio contra los principales responsables de la desaparición de las personas, de las torturas, de los secuestros de bebés, del asesinato de ciudadanos, etc. Este hecho explica que las primeras elecciones que se realizan durante el gobierno de Alfonsín, que son las del 85, elecciones para diputados y para senadores, el gobierno va a tener una importante victoria. Sin embargo, y en contra de los propósitos del gobierno, los ciudadanos del común van a llevar adelante otro tipo de demandas que ya no van solamente que no van a apuntar solamente a los altos mandos, sino que van a buscar también llevar a la justicia a los cuadros intermedios, es decir, aquellos que habían estado directamente involucrados en las torturas o los secuestros de personas. Este hecho generó una enorme multiplicación de juicios, ya que, como se darán cuenta, como decíamos antes, es mucho mayor el número de incriminados por debajo de los altos mandos que los que están en las cúpulas emitiendo esas órdenes. Esto va a producir un fuerte malestar entre militares en actividad que querían que se cerrara el tema solamente condenando a las cúpulas enjuiciadas. Acá empieza a aparecer los dos principales retrocesos del gobierno de Alfonsín en temas de derechos humanos. Por empezar, la ley de punto final. Esta ley va a ser producto de la resistencia de los militares en actividad a ser citados por la justicia para declarar en este tipo de juicios. Como hemos dicho, una cosa es un militar ya retirado y que ya no tiene acceso a los cuarteles, porque justamente no está más en actividad, y otra cosa es un militar de gradación intermedia que está todavía en contacto con su tropa. Estos militares van a empezar a manifestar su negativa a recibir
las citaciones de la justicia y van a empezar a transmitirle al gobierno su malestar y su reclamo de que terminaran de una vez por todas con esos juicios. Lo que hará Alfonsín entonces va a ser enviar al Congreso un proyecto de ley llamado popularmente de punto final, un proyecto que planteaba el cierre de las acciones judiciales a partir de 60 días de aprobada la ley. Esto quiere decir que finalizado ese plazo no se podía hacer ninguna acción judicial en contra de los responsables de crímenes contra los derechos humanos. Como se imaginarán, este tipo de proyecto va a generar una fuerte reacción en contra de los organismos de derechos humanos y de un sector muy amplio de la población que había votado a Alfonsín confiado en la posibilidad de obtener justicia y que ahora van a encontrar que el gobierno va a estar llevando adelante un proyecto que se parece bastante a la ley de autoamnistía, porque básicamente lo que está suponiendo es un límite a la justicia. Como ven ahí en la imagen, se van a realizar varias manifestaciones en contra de esta ley de punto final. Dentro mismo del gobierno va a haber sectores que se van a manifestar en contra, va a haber oposición interna, aunque finalmente la ley se va a terminar aprobando. Sin embargo, la ley de punto final no termina de resolver el problema, porque los juicios ya empezados, las citaciones que ya estaban emitidas, no dejan de tener validez por la ley. Lo único que se hace es evitar que sigan aumentando. En el año 87, a comienzos del 87, se van a empezar a producir acuartelamientos de militares en sus destacamentos, en sus cuarteles justamente, negándose a comparecer ante la justicia, lo que va a generar una situación muy tensa. En este contexto se va a producir el primero de los varios levantamientos militares de esta época. En la Semana Santa del año 87, en abril del año 87, el coronel Aldo Rico, que tienen ustedes en la foto arriba a la izquierda, con un grupo de militares va a tomar el cuartel de Campo de Mayo y se van a manifestar en rebeldía contra las situaciones judiciales. No es, como verán ustedes, un golpe de Estado exactamente, no van a pretender la toma del poder, pero sí es un fuerte desafío a la autoridad del presidente. Y se van al gran estado de guerra, de hecho van a pintarse la cara, ustedes quizás los conozcan con ese nombre, los cara pintadas, como si estuvieran en combate, y van a instalarse en Campo de Mayo planteando que no van a dejar su actitud hasta que no cambien las políticas del gobierno. Esto va a generar una situación muy delicada. El gobierno por un lado, va a intentar reprimir a esto, va a enviar a un destacamento militar para que recupere el cuartel, pero significativamente el general a cargo de esa tarea represora no va a entrar en combate, va a dilatar todo lo posible su acción como para evitar la confrontación. Ante la imposibilidad de la represión, ante la imposibilidad de poder obtener que la rendición del cuartel por vía represiva, el gobierno lo que hará es organizar un gran acto político, como ustedes pueden ver en la imagen arriba a la derecha, es una plaza de Mayo muy nutrida de sectores de diferentes partidos. Pueden ver quizás las banderas, no son solamente las banderas del radicalismo, van a haber también de otras fuerzas, con la idea de defender la democracia, que estaba en peligro por esta amenaza militar. En un fuerte discurso, Alfonsín, flanqueado por figuras del peronismo, como para mostrar la unidad de todos los sectores políticos, va a plantear a la población necesidad de fortalecer la democracia y de enfrentar juntos este desafío. En el medio del discurso, Alfonsín va a decirle a la ciudadanía que va a ir él personalmente al Campo de Mayo a dialogar con los rebeldes, lo hará y a la vuelta va a decirle la famosa frase, Felices Pascuas, la casa está en orden, planteando que se ha llegado a un buen acuerdo y que los militares han depuesto su actitud. Sin embargo, pocas semanas después de este encuentro de Alfonsín con los militares sublevados, el gobierno va a presentar en el Congreso un proyecto de ley que significa un retroceso todavía mayor que el de la ley de punto final. Es la ley llamada de obediencia debida, una ley que fundamentalmente plantea que ningún militar puede ser enjuiciado por un delito que haya cometido si lo hizo siguiendo órdenes de superiores. Como ven, esto justamente es lo que reclamaban los sectores acuartelados en Campo de Mayo, aquellos que se resistían a comparecer a la justicia. Esta segunda ley, la ley de obediencia debida, sumada a la primera, la de punto final, implican un retroceso muy fuerte de Alfonsín frente a la opinión pública, ya que el gobierno se había presentado en la campaña política en los primeros años como dispuesto a llevar adelante la justicia contra los responsables de los crímenes de la dictadura, y sin embargo ahora esa búsqueda de justicia encontraba un límite que el gobierno no quería o no se atrevía a enfrentar. En otras palabras, ambas leyes fueron vistas por una buena parte de la ciudadanía como un retroceso del gobierno frente a las presiones militares.
Para colmo, estas dos muestras de retroceso, la ley de punto final y la ley de obediencia de vida, no calmaron la cuestión militar. Durante el año 88 se van a producir dos nuevos levantamientos militares. En enero del 88, nuevamente Aldo Rico va a protagonizar un levantamiento en la provincia de Entre Ríos, en Monte Caseros, y en diciembre de ese mismo año 88, un nuevo líder militar, el coronel Zaineldin, va a protagonizar un levantamiento en el regimiento de Villa Martelli en el Gran Buenos Aires. Al igual que en el primer caso, ninguno de estos dos levantamientos constituye en sí un golpe de Estado, pero muestran la fuerte debilidad que tiene el gobierno frente al sector militar. Y al igual que ocurrió con el primer caso, no se logra recuperar el batallón por la fuerza, lo cual demuestra que el gobierno no cuenta con una autoridad militar que siga firmemente su liderazgo. A este cuadro hay que sumar un último episodio que no tiene directamente que ver con el levantamiento militar. En enero del 89, un grupo de militantes de un partido muy pequeño de izquierda, el Movimiento Todos por la Patria, que no tenía antecedentes guerrilleros, va a protagonizar la toma de un cuartel militar en el regimiento de la Tablada, del Gran Buenos Aires. La toma se hará con el argumento de prevenir un futuro golpe de Estado. A diferencia de los episodios de Semana Santa, de Montecaseros o de Villa Martelli, en la Tablada hubo una represión feroz que produjo la muerte de casi 30 de los militantes del Movimiento Todos por la Patria. Como ven, el gobierno de Alfonsín va a terminar muy diferente a cómo comenzó su relación con los militares. Si había empezado con este impulso anticorporativo para llevar adelante acciones judiciales en contra de su resistencia, termina cediendo en buena medida frente a los militares. Para terminar, veamos qué ocurre con el nuevo gobierno. Ya veremos en el video próximo de qué manera se producen las elecciones del 89 y de qué manera va a obtener el triunfo Carlos Menem. Por ahora digamos simplemente que el nuevo gobierno va a heredar el problema militar del anterior, pero con una actitud muy distinta. Ya en la campaña electoral, el candidato Carlos Menem, candidato del Partido Justicialista, va a prometer que de ser electo presidente iba a superar el pasado, iba a terminar con los enfrentamientos entre militares y civiles y buscar la reconciliación. Al poco tiempo de asumir, en octubre del 89, Menem va a tomar el poder en julio, va a emitir por decreto una primera cantidad de indultos, acuerdos intermedios que no habían sido alcanzados por la ley de punto final porque habían sido encarcelados antes, y a miembros de la guerrilla que habían sido encarcelados en la época de Alfonsín. También en este indulto van a ser comprendidos algunos de los militares que habían sido encarcelados por los levantamientos de Montecaseros o de Villa Martelli. Sin embargo, en diciembre del año 90 va a haber un nuevo levantamiento militar protagonizado también por el Zaineldin, aunque no directamente porque Zaineldin en ese momento estaba detenido. Este levantamiento va a tener lugar en el seno de la capital federal, el regimiento de Patricios, y va, a diferencia de los anteriores, va a poder ser enfrentado por la fuerza. Acá sí el gobierno de Menem va a poder reprimirlo, va a haber muchos muertos, entre 3 o 14 de acuerdo a las fuentes, pero finalmente el regimiento va a poder ser recuperado. Poco después de este levantamiento, el levantamiento fue a principios del mes de diciembre, hacia fin de ese año, Menem va a presentar un nuevo decreto de indultos que van a significar la liberación de los principales jerarcas militares detenidos a partir del juicio de las juntas, por ejemplo, Videla y Macera. Los indultos de Menem, por lo tanto, cierran en alguna medida el siglo que había empezado con los enjuiciamientos producidos a los primeros años del gobierno de Alfonsín. A su vez, durante la época de Menem, los pocos juicios que continuaban en vigencia contra militares van a estar prácticamente paralizados. Solamente se llevarán a cabo algunos pocos por el tema de la apropiación de bebés. Recién va a ser durante los años de Néstor Kirchner cuando se reactiven las investigaciones judiciales a partir de decretar la anticonstitucionalidad de la ley de punto final, de obediencia de vida y los indultos. Eso es lo que explica que buena parte de los que habían sido liberados en estos años por Menem van a ser nuevamente encarcelados en los años 2004, 2005 y 2006. Terminamos aquí por ahora. Como les dije, en el video siguiente hablaremos nuevamente del gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem en términos económicos. Saludos.